La relación que tienes con alguien, con otros, rara vez es la relación o la misma relación que ellos tienen contigo. Miren, así estoy entrando así de lleno, ¿verdad? Como muy directo y evitando algunas cosas de introducción. Y algunos dicen, ¿qué es lo que está diciendo el pastor? De por sí, a veces, y solo a veces se equivoca, ¿no? Pero otra vez, para que le agarremos sabor, la relación que tienes con otros, rara vez es la misma relación que ellos tienen contigo. Y dicen, ¿cómo es eso? Bueno, aquí un ejemplo que inmediatamente tenemos ahí para que aparezca en sus pantallas. Tus hijos no tienen la misma relación contigo que la que tú tienes con ellos. Sencillamente, tu hijo tiene la relación contigo, para que nos podamos ejemplificar esto, de un niño para con un adulto, de alguien que te ve como lo máximo, porque todavía no conoce o sabe lo suficiente como para entender que sus papás también tienen defectos, de alguien de quien depende el 100%. Y tú para con tu hijo, pues le hablas de acuerdo a la etapa de la vida en la que está, y tú, por supuesto, como adulto, manejas o dominas la vida, pues por lo menos quiero pensar que sí, ¿no? Mejor que lo que tu hijo piensa que tú haces, y lo proteges y lo cuidas. Entonces, aunque es una relación, tiene dos componentes distintos en diferentes etapas de la vida que hacen diferente la relación. Y como eso puedo hablar de la relación que un jefe tiene con sus empleados, o de un dueño, patrón, que tiene con su negocio, o de un maestro que tiene con sus alumnos, porque a veces estamos hablando que hay un igual valor, es decir, vale lo mismo, pero es desigual en poder, influencia y autoridad. Y ahí estamos conscientes de que aunque hay gente humilde, sencilla, que se relaciona igual con todos los hombres, pues no es lo mismo que bueno, aquí voy a dar un ejemplo muy, y perdónenme, discúlpenme todos los aquí presentes, muy doméstico, muy mío, ¿no? Y me dice mi esposa, Carolina Landeros Luna, es que tú no te das cuenta de lo que estás diciendo. Sí, porque aunque ustedes no lo crean, ella me hace los mensajes. No, no es cierto. Pero ella me dice, no, es que fíjate bien, y yo entiendo porque estoy en una posición como pastor, conozco a miles de personas realmente, miles, cualquiera que tenga más de 2,000 en su Facebook, ya conoce a miles de personas hoy, así que no estoy diciendo nada nuevo, chavos, a ustedes que están en las redes sociales, yo veo algunos que dicen, 15,000, ¿qué son 4,000 amigos que tiene el pastor Víctor? No son nada, ¿no? Los chavos y los algunos millones. Bueno, pero aquí a nivel doméstico, por supuesto, siendo que soy el pastor principal o titular o el que es más responsable de cómo van las cosas en Conexión Vida, pues por supuesto que lo que yo digo tiene otro peso, para decirlo de alguna manera. Así que a veces sería bueno que alguien, en vez de su servidor, vaya y enfrente a alguien con decir, no pagaste el internet de las instalaciones de la iglesia y lo cortaron, en vez de que yo vaya y diga, oye, ¿te pagaste el internet? Aparte que tengo mi estilo, o sea, soy un manso corderito, dice mi esposa, ¿no? Entonces sería mejor que alguien más lo dijera, porque mis palabras, por el hecho de la posición, la autoridad o el poder o la influencia que tengo, ya pesan diferente. Por eso desde la semana pasada estábamos viendo que el peso de tus palabras puede construir o destruir, puede animar o desanimar, puede en algún momento, sí, negativamente la mayoría de las personas pues reciben, dependiendo de su autoestima, todavía más fuerte y con más daño algunas palabras, de algunas frases que ustedes se acordarán, pero de todas maneras hoy podemos ver en este segundo episodio que no solo, y queremos pensar más en lo positivo que en lo negativo, tiene que ver con mis palabras solas, pero también la fuente, de dónde viene lo que me están diciendo, quiénes son los que me dijeron el calificativo, o quién es. Bueno, hay un amigo mío que voy a ver, y de verdad que esto creemos los creyentes en Cristo Jesús, nos vamos a ver allá en el cielo. Él falleció en la pandemia, médico curiosamente, y falleció, bueno, aunque se dio todos los tratamientos y demás. El caso es que él frecuentemente me decía, ¿con qué voz se pronuncia? Y luego me daba el nombre de alguien. ¿O con qué autoridad habla? ¿Y quiénes son para poner en Facebook ellos? Luego, si hablaba de cosas de la Biblia y de las cuestiones espirituales y de la toma de decisiones, me decía, mire, para que me explique, usted tiene toda la autoridad,
Pues de hablar de los últimos tiempos, de cuando Cristo regrese, de dónde dice la Biblia que está la salvación y por qué la gente no se salva por obras y por poner la fe en Jesús, Dios. Pero ¿quiénes son los otros para? Ni asiste a la iglesia, ni ha leído la Biblia. Fíjense nada más, la fuente es la que importa. Pero recordando algunas de las frases, las que algunos escucharon, ¿qué tal cuando alguien te dice, estoy orgulloso de ti? Eso siempre es bienvenido, aunque la fuente ni sepas quién. Oye, qué bien y qué bárbaros y cómo lo hacen. Eso construye, pero ¿qué tal algunos se acordarán cuando decían, hoy me avergonzaste, hoy eres una pena, has traído deshonra a esta familia? Decían en mis tiempos, no sé chavos, pero sóbese, estuvo duro lo que te dijeron, ¿no? ¿Sí todavía dicen así o no? Oh, ¿qué pasó? Bueno, pues para que la aprendan también ahora los muchachos, ¿no? Hoy me avergonzaste. Y luego cuando hay promesas no cumplidas, claro que voy a ir, claro que me voy a presentar, porque tu palabra cuenta. Y saben, los sanguíneos tienen problemas con esto porque vamos y allí estamos y vamos a la excursión y arman todo. Y la hora en donde llega el camión a las 5 de la mañana para irse a Ixtapas y Guatanejo, ¿quién no llegó? El que encandiló a todos. Seguramente es un sanguíneo. Y yo digo de lo peor, no, pero son de lo mejor, los sanguíneos. Y qué bárbaro, nada más es bueno para meter a la gente en ese tránsito y no acompañar. Pero cuando de plano alguien te dice, tú ya no tienes lugar aquí, no te necesito. Híjole, cuando alguien de plano perdió su identidad y su pertenencia, ese tipo de palabras que todos hemos recibido, peor, que todos hemos otorgado, son las que revisamos la semana pasada para entender el peso de las palabras. Pero eso nos conecta con el tema de hoy, donde lo más difícil para nosotros para hacer es reconocer. ¿Y reconocer qué? Pues reconocer el peso de las palabras y esas frases hoy que son como unos eufemismos, o sea, para quitarle de tono, ay, no es para tanto, o sea, ¿por qué tan exagerados? Hay cosas que son muy serias y miren, aquí en el staff, y les digo domésticamente, hablamos mucho de respeto, de honestidad, de transparencia, de familiaridad. En otras palabras, nosotros que creemos en Cristo Jesús, de un verdadero creyente en Cristo Jesús, que no tiene que hablar de, ¿soy honesto o no soy honesto? ¿Soy transparente o no soy transparente? Si me muestro con familiaridad, porque si sigues a Jesús, ya estás representando a Jesús, su pensamiento, su acción, su vida. Ya no hay necesidad de que gires una lista un checklist, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Como los chistes malos de Manolo y Venancio, ¿no? O sea, ahora sí, ahora no. Que alguien les explique después ese de ahora sí, ahora no. Pero reconocer tiene que llevarnos a responsabilizarnos de nuestras palabras. Dos cosas muy difíciles, porque miren, esto de reconocer se puede, como una palabra de las más cortas, escribir con 2 letras. ¿De verdad reconocer con 2 letras? H-E. He pecado, he faltado, he mentido. Ese y a lo mejor hasta tengo mala ortografía en lo que estoy diciendo aquí ahorita. He faltado. ¿Cómo cuesta trabajo decir yo lo rompí? O yo dije eso, o sí estaba ofuscado cuando lo dije. No, de verdad, ya ni cómo recojo lo que dije, pero lo dije, y es la verdad. Por eso cuidado cuando estás ofuscado o cuando estás triste, porque en los picos emocionales, arriba y abajo, la gente hace o dice cosas que realmente no quiere. Es ahí cuando algunos se quitan la vida, acá abajo. Y aquí arriba es cuando te gastas toda la quincena con tus amigos y luego a pagar la renta. O sea, los picos. Nunca tomes decisiones así, tómalos así, cuando estés equilibrado emocionalmente. Qué bueno que lo preguntan, ¿no? De paso digo. Pero luego, responsabilizarnos de esas cosas, pues veíamos que básicamente hay 3 dinámicas para poder llegar a ese responsabilizarse que determinan lo que la gente escucha de nosotros independientemente de lo que decimos. Es ahí cuando se contrapone los dichos contra los hechos. Eso apúntenlo por ahí, estoy inspirado, por favor. Se contraponen los dichos contra los hechos. Y de las primeras dinámicas en donde se determina lo que la gente escucha de nosotros, independientemente de lo que decimos, lo número 1 era la semana pasada, no todas las palabras tienen el mismo. No, hay palabras que construyen, ya lo decíamos, hay palabras que destruyen. Hay palabras, miren, estructura de personalidad, aparte de la educación y otros comportamientos sociales que determinan lo que tú eres,
soy, según algunos, colérico melancólico. No sé por qué dice que soy colérico si soy bien buena onda, pero bueno, colérico melancólico. Pero les puedo decir que hablando de las palabras, sí me he dado cuenta de algo. A lo mejor tú te puedes identificar conmigo. Cuando se trata de caer en la parte melancólica, lo recuerdo todo, todo lo que me conviene. Y todo lo que me han dañado y todo lo que me han dicho, y tengo el calendario aquí, no aquí, en mi cerebro, en mis neuronas, está grabado ahí, está dentro de mí. No lo quiero recordar. Sin embargo, hay momentos que, como si alguien apretara un botón, detonan y necesariamente vienen. Ese es un defecto de los melancólicos, que la verdad es que no, sí recordamos todo lo que nos conviene, lo que no nos conviene no, y lo que nosotros decimos que nos han dañado, pero la verdad es que quisiéramos migrar de eso y que fuéramos capaces, porque yo creo que esto es de los seres humanos, todo lo que te ha dañado sí lo recuerdas, pero ¿qué tal lo bueno de las personas? Más difícil, ¿verdad? Lo que te construyó, porque todos podemos pensar, ¡ay, la manzana podrida de la casa! Espero que no se lo hayan dicho a nadie. Pero ¿por qué puedes recordar que eres la manzana podrida de la casa? Según la opinión de alguien. ¿Y no te acuerdas cuando te decía, mi amor, mi chiquito, tu mamá, mi vida, mi terroncito de azúcar, mi niño inteligente? ¿Te acuerdas de eso? Yo creo que no. Normalmente nos acordamos de lo malo. Pero hoy, yendo más allá, en nuestro segundo tema, la fuente determina el peso. No solo donde queremos derivar a las palabras y su peso que sea positivo, sino de dónde vienen. Y aquí, aunque estamos transmitiendo en Facebook, particularmente yo creo que Facebook o cualquier red social así, no creo que sea un lugar para debates. Ni siquiera se puede pelear a gusto, o sea, ni argumentar, ni quién es el referee, ni quién determina qué sí. Yo lo veo, de verdad, amigos, como tiempo perdido. Yo a veces leo algunas cosas y de verdad, me río, nada más digo, ¿qué cosa estará ahí? Bueno, pero no estamos hablando de esas fuentes de las redes sociales, estamos hablando de personas probadas detrás de lo que se dice, que dicen, que dice, porque cuando Dios no dice lo que la gente dice que dice Dios, o cuando la Biblia no dice lo que la gente dice que dice la Biblia, ¿sí? Bueno, eso sería para empezar que fuera verdad, pero para continuar, la fuente determina el peso, porque el peso determina el impacto, y el impacto determina el resultado. Como estoy ahorita delgado, estoy delgado. Sí, como estoy delgado, Un día mi abuelo, Estanislao Cantera Gutiérrez, para ejemplificar todo esto de la fuente determina el peso determina el impacto y el impacto determina el resultado. Mi abuelo, que hoy ya está con el Señor, murió a los 96 años, fuimos a visitarlo y me dice, oye hijo, ven hijo. Y ya sus piernas no le respondían al viejo, ven, acércate. Y después no le anden diciendo esto, que queda aquí entre nos, por favor, nadie más le digan esto que voy a decir, ¿no? Se me acerca al oído y me dice, oye hijo, está regordote. Y le dice así cuando, mi viejo nunca me había dicho algo así. Siempre, mi hijo, bien orgulloso, y mi nieto, y es pastor. Y cuando me dijo, está regordote, lo primero que hice fue, sí me pesó, por quien me lo dijo, porque no me lo dijo para acabarme, sino le llamó la atención. Y era una manera de decir en su lenguaje, haz algo. Entonces es como cuando alguien te puede decir, a alguna de las mamás aquí presentes, eres una muy buena madre. Así que alguno que no conozcas en la calle te puede decir, usted es una buena mamá, ¿y usted cómo me conoce? Pero cuando te lo dice a alguien que dice, mamá, gracias, ya viene el 10 de mayo, te faltan unos meses, pero ya viene, mamá, ¿de veras? No sé si sea una grosería, pero después, de veras que te la rifaste, yo no sé qué. Me pasa, de veras que me sale en el Facebook, estoy pagando un préstamo, perdón, ¿no? Y me dice, te la estás rifando, otro abono más, hay otra. De veras, mamá, cuando tu hija, cuando increíblemente te lo diga tu esposo y diga, mamá de mis hijos, de verdad que eres una buena mamá. O sea, la verdad, gracias, te levantas bien temprano, haces el desayuno, a veces te ayuda, a veces me olvido, me voy al trabajo, llego y te encuentro que tú también llegaste de tu trabajo y todavía lidias con nuestros hijos y yo estoy tan cansado y tengo gripa que... Y él va, de veras, mamá, gracias. Ojalá y sí, porque la verdad es que nosotros los varones, normalmente lo que tenemos cerca no lo valoramos. Bueno, se aplica a todos ahí, ¿verdad? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido.
Pero entonces la fuente determina el peso. Y cuando hablamos de peso o de la fuente, aquí está la aplicación de manera directa. Ya estamos causando la suficiente tensión como para entender la aplicación. Recuerda quién eres y qué representas para la persona que está del otro lado. Y entonces aquí digo, pues Carolina tiene razón. No siempre, pero sí tiene razón. O sea, Carolina es mi esposa. Pero es que tú no te das cuenta lo que tú representas. Tú eres el pastor y te estás riendo. Si fuera el caso, ¿no? Porque ni tengo. Tú eres el pastor y te estás enojando. Tú eres el pastor y estás hablando. No te me alces, Caro, no te me alces de más, pero la verdad es esta, ¿no? Pero no solo yo, que te lo diga Caro o que te lo diga tu esposa o tu esposo. Todos deberíamos hacer un pacto y recordar que nosotros representamos algo para alguien. Nosotros en alguna manera, en algún momento estamos más arriba en la opinión, en la estima, a veces hasta en posición económica o de influencia social o incluso de poder o de protección, que la gente ve hacia nosotros y de verdad, y aquí habría muchos ejemplos que incluso ustedes me podrían dar, porque no estoy hablando de algo que ustedes no vivan o conozcan. Ustedes tienen gente que cuando alguien me lo dijo fulano. Y la verdad es que yo al revés, aquí ya no dejo a un lado a Caro. Había ocasiones en las que alguien llegaba de mi familia y me decía, oye Víctor, que tú dijiste que ibas a ir y que no sé qué. Le dije, no, sí, que no sé qué. ¿Quién te lo dijo? Y luego me daban un nombre. Y entonces yo les decía, de la vida real, mira, cuando esa persona te lo diga, mi opinión, bueno, si lo digo yo es mi opinión, 50% es mentira. ¿De verdad? Sí. Y el otro 50% también. ¡Qué feo, mano! Y luego venían y digo, ¿qué no entiendes? A ver, ¿qué no entiendes que el 50%? Qué mal que tengas una fama así, pero hay personas que se han ganado esa fama, que su dicho no tiene peso. Y si lo tiene, es peso negativo en sus palabras y que cero credibilidad, porque dicen y no hacen, prometen y no cumplen. Y a veces cuando hablan y hablan de algo, lo distorsionan. ¿Con qué situación? No sé, a propósito o con una falta de poner atención en lo que está transmitiendo. El caso es que cero credibilidad. Pero la verdad, por el otro lado de lo que estamos diciendo, es que la fuente importa y hay gente que piensa que nosotros tenemos alguna autoridad y si alguien te lo dice, mínimo está documentado, mínimo tiene base, mínimo tiene una buena intención, quiere construirte, así que no es la misma relación. Cuando tú hablas de un jefe para un empleado, cuando tú hablas de un dueño para un colaborador, cuando hablas de un pastor para una oveja, cuando hablas de un hijo para con un padre, que sería al revés, tú tienes cierta influencia y cierto lugar que tus palabras particularmente tienen un peso muy particular. Pero algunos pensarán, ya llegué aquí a una iglesia, buena onda. Estos son del evangelio de la prosperidad y todo es propositivo. O sea, seamos hermanos y hermanas y amémonos nada más. No, miren, para todos los que incluso nos están siguiendo, que algún día se identificaron como cristianos, se desanimaron por algunos otros cristianos y se fueron de la iglesia, para algunos que incluso nunca han creído a razón de nuestro mal testimonio como cristianos, yo creo que te alegras porque ninguno de nosotros aprueba que alguien tenga un dicho tan, en nuestra opinión podemos decir, tan contradictor o, digámoslo también de otra manera, sujeto a validación porque está dudosamente expresado. Pero esto que sigue ahora, que de hecho no es una opción, no es una cuestión de elección y qué bueno si lo haces o que si en algún momento lo aprendes, no, esto que viene para los que seguimos a Jesús, para los que somos creyentes en Cristo Jesús, no es una opción, déjenme decírselos, es una cuestión así establecida por Dios. Efesios 4:29, escrito de parte de Dios por el apóstol Pablo, guiado e inspirado por el Espíritu Santo, de manera categórica dice, ninguna palabra obscena salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. Bien, esta es la versión, la Reina Valera actualizada, pero déjenme intentarlo decir en la Reina Valera 1969. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es
necesaria, no, sino la necesaria, ahí es donde me atoro, para la necesaria edificación. ¿Saben que esto se trata de la necesidad de otros? No se trata de mi necesidad. Ya aventé el lodo, es cuando repartes culpas, ¿no? Ya a todos les dije lo que se merecían y yo ya quedó bien. Sí, para la próxima olla express. O sea, porque algún día alguien le va a poner, ya cuando está el caldo de cultivo va a cerrar la tapa de la olla express y va a empezar, y entonces alguien va a llegar y le va a poner la válvula, y la válvula hace, sí, también cocino, por eso estoy diciendo esto, ¿no? Y hasta que y apáguenle al fuego, y otra vez que deje de, y quiten la válvula, y ya, y destapen la olla. O sea, ¿por qué ese ciclo de la miseria de la comunicación? Ninguna palabra corrompida. Déjeme decirlo como dice la New King James, apestosa, salga de vuestra boca, sino la que es necesaria, la que la gente tiene necesidad. Porque esto no se trata de nosotros. Y por cierto, yo creo que aquí algunos que no son creyentes en Cristo Jesús, sí, pastor, denles duro a esos seguidores de Jesús. La verdad sí, porque esto no es opción. Esto debería ser la manera en la que nosotros construimos las vidas de otros. Por eso, para aplicarlo todo esto, miren, recuerda quién eres. Pero más, hablando de los creyentes y ver la gente que el jefe, el papá, el potentado, el empresario acaudalado y opulento, o la gente en la cima del conocimiento y que se encumbra como la gente de la ciencia. O sea, independientemente del lugar que tengas aquí en la sociedad y la vida, o papá o hijo demás, no solo recuerda quién eres, mejor, a quién representamos, de quién deberíamos ser reflejo para las personas que están del otro lado. Porque nosotros los cristianos, para tomar las palabras de Cristo Jesús, ustedes son la sal de la tierra. Y la sal preserva y protege y preserva, no destruye. La sal no solo da sazón, sino preserva y protege. Dijo Jesús, vosotros sois la sal de la tierra. Y qué tremendo ejemplo que Cristo nos llame a esa labor tan descomunal, pero no nos ha dejado solos, sino que Jesús, provocando su vida en nosotros a través del Espíritu Santo, si lo permitimos, prácticamente nuestro hablar construiría todo el tiempo a las personas. Aquí rápido, miren, me acuerdo de alguien en mi trabajo cuando trabajé en Mercedes-Benz, yo, su servidor, jefe del departamento de refacciones, sede mecánica, algo, ¿no? Mercedes-Benz, y allí estaba uno de mis colaboradores, cristiano, de una denominación diferente a la nuestra, y de verdad que no me daba envidia, porque no debo tener envidia, si no, si me hubiera dado, ¿no? Se le juntaba a la gente allí, y decía, es tan a gusto platicar, y se me fue el nombre de este muchacho, qué a gusto se platica con él, porque el cristiano es sal de la tierra, protege y preserva. Pero además Cristo, como si alguno se hubiera quedado atrás, dice, ustedes son la luz del mundo. Y esa luz no solo es para que ilumine, sino para que des vida. O sea, que agarremos en la autoridad delegada de Dios y participemos a otros de la vida de Dios para que se lleguen a conectar con Cristo Jesús. Por cierto, si no has puesto tu fe en Jesús por el mal decir o el mal hablar o la murmuración o los malos ejemplos de cristianos, por favor hazlo a un lado y encuéntrate con Dios y conéctate con el verbo, que aquel verbo que se hizo carne. Jesús es vida, y los que se conectan con Él hallan perdón y gracia y una vida eterna en Cristo Jesús. Sería lo que yo te podría decir aquí de paso en lo que estamos hablando. Pero por cierto, si alguno tuviera todavía algo de duda, haga brillar su luz delante de todos. Y todos son todos. Por eso los cristianos creen algunas cosas raras, llegan a expresar la gente. Es como, déjenme hacerlo muy coloquial, esos cristianos de veras que están locos. ¿Cómo que están felices y les está yendo mal económicamente? ¿Cómo que están contentos con su Dios y no tienen lo suficiente? ¿Cómo que se sienten confiados en Dios y su vida está tocada por enfermedad? O sea, que no tiene salud. Pero ¿saben por qué? A veces esos cristianos que creen cosas raras realmente las viven o las vivimos, y entonces llegan a decir la gente, pero son las personas más alentadoras
que he conocido. Son las personas que verdaderamente creen lo que ellos dicen creer, aunque yo no lo crea. Nada más por ver cómo viven y nada más por ver cómo defienden su fe y nada más por ver su confianza en Dios, hasta me dan ganas, dirá alguno, de creer en el Dios que ellos creen y tener la vida que ellos tienen. Es increíble. De verdad que podríamos contagiar a alguna persona a partir de que representáramos bien a Cristo, porque no solo es lo que representamos para algunas personas, es a quién representamos. Y si todo esto no es hecho con amor, déjeme conectarlo con las palabras del apóstol Pablo, que muchas veces aplica la frase de Jesús que dijo: un mandamiento nuevo os doy, todo lo demás queda atrás, que os améis unos a otros como yo os he amado, dijo Jesús. Y aquí viene la aplicación cuando Pablo habla de dar sus bienes, de repartir sus cosas, pero dice: y no tengo amor, nada soy. No soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido, o sea, hueco, vano, peor, religioso, sin fondo, sin a dónde dirigirse realmente. Así que terminamos aquí. Recuerda quién eres y qué representas para las personas que están al otro lado. ¿Quién eres y a quiénes representamos? Los creyentes, los que seguimos a Jesús, para que ojalá y quitas todo eso, que lo tomes en cuenta y que realmente alineemos nuestra vida a Cristo Jesús, porque la fuente determina el peso determina el impacto y el impacto determina el resultado. Mira bien, mira quién habla.